Muy buenos días, tardes o noches. En este video queremos presentarles el desarrollo de nuestra solemne para el curso de taller de software para Data Science. Mi nombre es Valentina Hernández y junto con mi compañero Gabriel Cárdenas representamos a nuestro grupo en esta ocasión. En esta primera mitad de la presentación me enfocaré en detallar desde el planteamiento del problema hasta la evaluación inicial de nuestros modelos de regresión, cubriendo las partes 0 a 5 de nuestro trabajo. Para comenzar, hablemos de la procedencia de nuestro caso. En esta solemne 3 decidimos continuar por la ruta A, lo que significa que mantendremos el mismo dataset que analizamos en la solemne 2. Este conjunto de datos registra eventos sísmicos globales de magnitud superior a 4.5 desde el año 1900 hasta el presente. Haber realizado una exploración profunda previa nos permitió rescatar 3 hallazgos claves en el análisis exploratorio de datos, que son fundamentales para las decisiones de preprocesamiento que tomamos más adelante. El primer hallazgo tiene que ver con los datos faltantes. Detectamos que variables de carácter puramente instrumental, como el número de estaciones que registraron cada sismo o la distancia mínima a la estación o el gap azimutal, presentan un porcentaje masivo de valores nulos, superando en algunos casos el 70%. Analizando la distribución temporal, descubrimos que estos nulos no ocurren al azar, sino que se concentran casi en su totalidad antes del año 1960. Esto responde a limitaciones tecnológicas de la época, lo que significa que a estos datos faltantes como perdidos no aleatorios. Por esta razón decidimos excluir estas columnas para no inyectar ruido mediante imputaciones ingenuas. El segundo hallazgo reveló que la relación entre la profundidad física del hipocentro de los sismos y su magnitud no es lineal, aunque las correlaciones lineales tradicionales daban valores cercanos a cero. Al segmentar los sismos por bloques de profundidad, observamos variaciones significativas en las magnitudes. Esto nos adelantó que los modelos lineales clásicos tendrían problemas para capturar estos patrones, y justificó la inclusión de modelos basados en árboles como Random Forest. El tercer hallazgo fue la identificación de una simetría muy fuerte en la variable objetivo y la necesidad crítica de prevenir las fugas de datos. La magnitud ya es, en su definición física, una escala logarítmica de energía liberada, por lo que no requiere transformaciones adicionales. Sin embargo, el catálogo nos advirtió sobre la presencia de variables como la clase de magnitud, que es una discretización categórica directa de la magnitud real. Mantener esa variable dentro de los predictores habría provocado una fuga de datos severa, por lo que su exclusión fue obligatoria. Con este panorama claro definimos formalmente nuestra variable objetivo de regresión y que se trata de la columna magnitud, que es una medida cuantitativa y continua de la energía liberada en el hipocentro del sismo. Al estar registrada con precisión de un decimal, cuenta con una gran variabilidad y más de 50 valores únicos, cumpliendo con la granularidad requerida para una tarea de regresión. Predecir esta variable es de suma importancia. Estimar la magnitud potencial de un sismo según su ubicación geográfica y profundidad es el pilar para el análisis de riesgo sísmico. Esto permite apoyar decisiones críticas en el diseño de normativas de construcción sismo resistente en ingeniería civil, restringir asentamientos urbanos en zonas que pueden ser vulnerables y calcular primas de seguros catastróficos de manera más justa. Nuestra pregunta predictiva quedó formulada de la siguiente manera. ¿Es posible predecir la magnitud de un evento sísmico global a partir de sus coordenadas geográficas, la profundidad de su hipocentro y variables de control temporal? ¿Y en qué medida de modelos de regresión lineales y basados en conjuntos de árboles logran capturar esta relación? Para responder esto con rigurosidad establecimos 3 criterios de éxito claros en la parte 0.4 de nuestro notebook. Primero, un criterio cuantitativo estricto: obtener un error absoluto medio o MAE inferior a 0.4 grados en la escala de magnitud sobre el conjunto de pruebas. Esto garantiza que las desviaciones de nuestras predicciones estén dentro de un margen físicamente tolerable. Segundo, un criterio de comparación: nuestro mejor modelo entrenado debe superar significativamente a un modelo base simple, que para nuestro caso es un estimador que predice únicamente la media de los datos de entrenamiento.
Esto lo mediremos logrando un coeficiente de determinación R² sustancialmente mayor a cero. Tercer criterio, uno de utilidad práctica. El modelo debe ser capaz de jerarquizar correctamente la importancia de las características físicas, determinando si la ubicación geográfica aporta más peso predictivo que la profundidad y permitiéndonos mapear geográficamente las zonas donde el modelo tiende a subestimar las magnitudes para auditorías de riesgo secundarias. Para asegurar que cualquier persona pueda ejecutar nuestro código bajo las mismas condiciones, configuramos la carga de nuestro dataset directamente desde un enlace público de Google Drive que almacena nuestro archivo plano. Al cargar el dataframe observamos que contamos con un total de 230.805 filas y 16 columnas originales. Mediante una función de hashing, calculamos la huella SHA-256 de nuestro conjunto de datos, obteniendo un código único que garantiza la integridad y reproducibilidad de la información de origen. Asimismo, sometimos el dataframe a una configuración de validación que verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos de tamaño y granularidad del target. Una vez validado ya el dataset, procedimos a separar los predictores de la variable objetivo. Aquí aplicamos las restricciones metodológicas del proyecto para evitar cualquier tipo de fuga de datos o sesgo por variables prohibidas. Excluimos por completo de la matriz de predictores X las siguientes columnas. Primero, magnitud por ser nuestro target. Segundo, magnitud class y magtype por representar fugas de datos directas al ser clasificadores o metodologías asociadas al cálculo posterior de la magnitud. También descartamos variables instrumentales que mencionamos en el EDA anterior, como el número de estaciones, el gap azimutál, la distancia mínima y el valor RMS de los residuos del viaje. Ya que además de sus nulos masivos, contienen la información que se registra una vez, que solo se registra una vez ocurrido el evento. Finalmente, eliminamos campos administrativos como el estado de revisión, el identificador único, la fecha en texto libre de alta cardinalidad y la descripción de la ubicación, ya que no aportan valor predictivo real y provocarían un sobreajuste artificial. Ya con la matriz de características X limpia, que ahora cuenta con 5 predictores candidatos, realizamos la partición de datos utilizando la función trainTest_split de scikit-learn. Reservamos un 20% de los datos para el conjunto de pruebas y el 80% restante para el reentrenamiento, utilizando un estado aleatorio constante de 42 para garantizar la reproducibilidad. Es muy importante destacar que esta separación se realizó estrictamente antes de aplicar cualquier transformación o cálculo de parámetros sobre los datos. Hacerlo de esta manera es fundamental para evitar el data leakage, garantizando que el conjunto de prueba permanezca completamente invisible durante el ajuste de nuestros transformadores. Las dimensiones finales obtenidas fueron 184.644 filas para el conjunto de entrenamiento y 46.161 filas para el de prueba. Una vez ya realizada la partición de los datos, entramos en la parte 3 de nuestro notebook, donde realizamos un diagnóstico técnico de lo que nuestro dataset necesita antes de ser procesado por los algoritmos de regresión. Identificamos las variables numéricas remanentes en nuestro conjunto de entrenamiento: la latitud, la longitud, la profundidad en kilómetros, el año y el mes. Y al analizar sus tipos y distribuciones notamos varias particularidades. Primero, las variables geográficas latitud y longitud no presentan valores faltantes ni outliers extremos, por lo que su tratamiento óptimo será una estandarización directa. Segundo, la variable depth presenta un 0,32% de datos faltantes en el conjunto de entrenamiento. Además, el cálculo del coeficiente de asimetría arrojó un valor muy alto de 3,25, acompañado de la presencia de valores negativos con un mínimo de -3 kilómetros, lo cual es físicamente posible para sismos que ocurren sobre el nivel del mar. Esto nos indicó que una transformación logarítmica simple fallaría o se rompería con los valores negativos, requiriendo un tratamiento matemático más robusto. Tercero, la variable year
Presenta una escala amplia de 1900 a 2026, con una simetría moderada de -1,05 y algunos valores atípicos según la regla del rango intercuartílico, debido a la menor cantidad de registros en los primeros años del siglo XX. En cuarto, identificamos que el mes es una variable temporal que posee una naturaleza cíclica, ya que diciembre, el mes 12, y enero, el mes 1, están físicamente adyacentes, pero numéricamente se encuentran en extremos opuestos. Quinto, tras la eliminación de las columnas prohibidas en la parte 1, nos quedamos sin variables categóricas nominales en el conjunto de predictores. Y para apoyar una señal geofísica real decidimos derivar una nueva variable categórica nominal llamada hemisferio norte-sur a partir de la latitud, lo cual nos filtra información de la variable objetivo y ayuda a capturar patrones tectónicos específicos de cada hemisferio. Toda esta estrategia quedó plasmada en nuestra tabla plan procesamiento del notebook, como podemos ver. Propusimos imputar la profundidad con la mediana por su robustez frente a la simetría, corregir su distribución mediante la transformación de Geo-Johnson y escalarla con un escalador robusto. Para el año planteamos un escalamiento robusto que mitigue el efecto de su asimetría. Para el mes propusimos una transformación seno-coseno para preservar su ciclicidad. Y finalmente, para nuestra variable derivada hemisferio, una codificación one-hot que omita la redundancia de colinealidad a ser binaria. Antes de automatizar este flujo con las herramientas avanzadas de scikit-learn, en la parte 3 demostramos el entendimiento detallado del preprocesamiento mediante una implementación manual y controlada. Esto nos permite visualizar el impacto de cada transformación directamente sobre las matrices de datos. En primer lugar, realizamos la imputación de los datos faltantes. Para la profundidad, ajustamos un imputador basado en la mediana de los datos de entrenamiento y aplicamos ese valor tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de prueba. Para nuestra variable categórica derivada hemisferio, aunque no presentaba nulos, aplicamos de manera preventiva una imputación por la moda como buena práctica metodológica. Posteriormente aplicamos la transformación de asimetría para la profundidad. Como explicamos en el diagnóstico, la presencia de valores bajo el nivel del mar nos impidió usar transformaciones logarítmicas. En su lugar usamos el método Geo-Johnson a través de la clase Power Transformer, lo cual estabilizó la varianza y aproximó la distribución a una normal de manera efectiva. Para el tratamiento de la variable cíclica month, calculamos manualmente las componentes de seno y coseno dividiendo el mes por 12 y multiplicándolo por 2pi. Esto generó dos nuevas columnas, month sin y month cos, acotadas estrictamente entre -1 y 1, permitiendo eliminar la columna original month y evitando que el modelo asuma una distancia real entre el fin y el inicio de un año. Cuanto al escalamiento, aplicamos estándar scaler para las coordenadas geográficas latitud y longitud, ya que al no tener outliers extremos, se benefician de una estandarización estándar, con media 0 y varianza 1. El año y la profundidad ya transformada empleamos Robust Scaler, que utiliza la mediana y el rango intercuartílico, protegiendo al modelo de la influencia de datos atípicos de la escala del tiempo. Finalmente, para la variable categórica de hemisferio, aplicamos one-hot encoder, configurando el parámetro drop if binary. Al ser una variable binaria, norte-sur, esto nos permitió generar una única columna numérica llamada hemisferio sur, evitando caer en la trampa de la colinealidad perfecta, que suele afectar negativamente a los modelos lineales. Quiero detenerme un momento para explicar un concepto fundamental de nuestro diseño, el por qué ajustamos en entrenamiento y solo aplicamos en prueba. Todos nuestros transformadores se ajustaron utilizando exclusivamente el método FIT en el conjunto de entrenamiento y luego se aplicaron con el método Transform, tanto en el entrenamiento como prueba. Si hubiésemos calculado la mediana de la profundidad
la media de las coordenadas o los límites del año usando el conjunto de datos completos, habríamos provocado una fuga de datos. El modelo habría aprendido patrones influenciados por información del conjunto de prueba, lo que invalidaría la rigurosidad de nuestra evaluación final. Al realizar las verificaciones con sentencias ACERT, confirmamos que nuestras matrices de datos quedaron completamente limpias, con sus dimensiones correctas, que fueron 7 columnas tras las transformaciones, y con 0 valores nulos. Una vez comprendido y verificado el flujo manual, pasamos a la parte 4, donde encapsulamos todo el preprocesamiento utilizando los objetos pipeline y column transformer de scikit-learn. Esta automatización es la que garantiza la reproducibilidad y evita errores de ejecución en entornos de producción. Para lograr esto definimos pipelines independientes para cada tipo de variable según el tratamiento que ya diagnosticamos. Primero creamos core pipeline para las variables de coordenadas, latitud y longitud, que únicamente contiene un paso de escalado estándar con estándar scalar. Segundo, estructuramos el skewed pipeline para la profundidad, el cual encadena secuencialmente 3 pasos. La imputación por la mediana mediante simple imputer, la transformación de Joe-Johnson mediante power transformer y el escalamiento robusto con robust scalar. Tercero, definimos el year pipeline para el año, aplicando únicamente un paso de escalado con robust scalar para manejar su distribución asimétrica. Cuarto, construimos el nominal pipeline para la variable categórica hemisferio, el cual asegura una imputación por la moda y posteriormente aplica la codificación one-hot encoder con la eliminación de la primera columna para variables binarias. Quinto, para la variable de mes diseñamos el temporal pipeline. Aquí implementamos una función personalizada para el cálculo de componentes cíclicos, seno y coseno, la cual integramos de manera nativa en el flujo con scikit-learn mediante el uso de function transformer. Todos estos pipelines independientes fueron consolidados en un único objeto column transformer llamado preprocessor. Al aplicar fit transform sobre nuestro conjunto de entrenamiento y únicamente transform sobre nuestro conjunto de prueba, logramos transformar nuestras características originales en matrices numéricas procesables de 7 columnas, manteniendo la separación estricta de conjuntos y asegurando que no quede ningún valor faltante. Entramos ahora a la parte 5 de nuestro trabajo, donde abordamos el entrenamiento y la evaluación de nuestros modelos de regresión. Para tener un panorama completo y justo, evaluamos y comparamos 4 algoritmos distintos, todos ellos integrados de manera consistente con nuestro bloque de preprocesamiento mediante la estructura de pipeline. El primer modelo es nuestro modelo base o referencia implementado con Tumi y Regressor, utilizando la estrategia de predecir la media de la variable objetivo del conjunto de entrenamiento para cualquier sismo nuevo. Este modelo actúa como nuestro piso mínimo aceptable. Cualquier modelo con capacidad de aprendizaje real debe superarlo ampliamente. El segundo modelo es la regresión lineal clásica, que asume relaciones puramente lineales entre los predictores y la magnitud. El tercer modelo es la regresión de Rich, que introduce una penalización L2 sobre los coeficientes para controlar la complejidad y evitar el sobreajuste ante cualquier colinealidad residual. El cuarto modelo es el Random Forest Regressor, un algoritmo de ensamble no paramétrico basado en múltiples árboles de decisión, ideal para capturar relaciones complejas o interacciones no lineales entre las variables físicas. Para evaluar el desempeño de cada modelo en el conjunto de prueba registramos 3 métricas obligatorias. El error absoluto medio, MAE, la raíz del error cuadrático medio, RMSE, y el coeficiente de determinación R cuadrado. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla comparativa que se ve, ordenada de menor a mayor. Menor a mayor RMSE. Analizar los resultados. El Tumi Regressor obtuvo un coeficiente de determinación prácticamente nulo, de menos 0.0001 y un MAE de 0,377. Esto nos indica que si simplemente utilizáramos el promedio histórico para predecir la magnitud de un sismo, cometeríamos un error promedio de aproximadamente 0,38 grados en la escala de magnitud.
Por su parte, los modelos paramétricos, Linear Regression y Rich, obtuvieron resultados idénticos, logrando más de 0,325 y explicando únicamente el 23,1% de la varianza de la magnitud r al cuadrado 0,231. La coincidencia en sus métricas nos sugiere que la penalización L2 de Rich no fue necesaria, debido a que nuestro preprocesamiento manual y por pipelines ya había resuelto el problema de la colinealidad. Sin embargo, su bajo poder explicativo confirma que un hiperplano lineal es suficiente para modelar el comportamiento de la magnitud en función de la ubicación geográfica. Finalmente, el modelo Random Forest demostró una superioridad muy clara sobre los demás. En esta evaluación inicial, logró reducir el RMSE a 0,399 y alcanzó un coeficiente de determinación del 37,4%, R cuadrado de 0,374, reduciendo además el error absoluto medio a 0,289. Este resultado es sumamente relevante porque nos permite validar de manera preliminar nuestro criterio de éxito planteado en la parte 0. Nuestro mejor modelo no solo superó ampliamente el modelo base y a las regresiones lineales, sino que logró situar su error absoluto medio significativamente por debajo del límite de 0,4 grados de magnitud que nos propusimos como meta. Esto confirma nuestra hipótesis de que sí es posible estimar magnitudes con un margen de error físicamente tolerable, utilizando variables geográficas de profundidad y control temporal. Como contexto rápido, ya veníamos de entrenar 4 modelos, un dummy regreso como piso mínimo, regresión lineal, Rich y Random Forest sobre un dataset de sismos con magnitud 4,5 superior desde 1900. Ahora toca compararlos en serio, afinarlos y sacar conclusiones. Partimos por Rich. Rich es básicamente una regresión lineal con una penalización que evita que los coeficientes crezcan demasiado, y esa penalización se controla con un parámetro llamado alfa. Probamos 10 valores de alfa desde 0,001 hasta 500 en escala logarítmica, porque el rango es muy amplio. Para cada alfa entrenamos un pipeline completo con su propio reprocesador clonado para no reutilizar uno ya ajustado, y medimos el RMSE en el conjunto del test. Ordenamos los resultados por RMSE y así identificamos el mejor alfa. Después graficamos dos curvas, RMC versus alfa y R cuadrado versus alfa, ambas en escala logarítmica en el eje X, con una línea roja marcando el alfa óptimo. La idea de este gráfico es visual, mostrar que hay un punto donde la penalización es justa. Si el alfa es muy chico, Rich se comporta casi como una regresión lineal normal, y si es muy grande empieza a castigar demasiado los coeficientes y del modelo se pierde capacidad predictiva. Para Random Forest probamos 10 configuraciones distintas, variando dos hiperparámetros n estimators, número de árboles, y max depth, profundidad máxima de cada árbol. Un detalle importante de eficiencia: como el set de entrenamiento tiene más de 180.000 filas, entrenar las 100 configuraciones completas con el 100% de los datos habría sido muy lento. Por eso usamos solo el 30% de Xtrain para la etapa de búsqueda de hiperparámetros. Ese 30% es representativo porque los patrones geofísicos ya están presentes en la muestra, así de grande. Así que no perdemos calidad en la comparación, solo ahorramos tiempo. Una vez identificamos la mejor configuración, que en nuestro caso fue el NEstimators 300 y MaxDepth 10, reentrenamos ese modelo específico, pero esta vez con el 100% del Xtrain. Así el modelo final no pierde información, solo la búsqueda de hiperparámetros fue más liviana. Está
reentrenamiento. Con Rich y Random Forest ya afinados, armamos una tabla comparativa final con los 4 modelos: Dummy Regressor, regresión lineal, Rich con su mejor alfa y Random Forest óptimo. El resultado, Random Forest fue el mejor modelo con un RMSE del 0,3915 y un R cuadrado de 0,3998, superando claramente al Dummy Regressor. Calculamos que la mejora sobre el modelo base fue aproximadamente el 22,5% en el RMSE. Vale la pena aclarar algo: Rich y regresión lineal dieron resultados casi idénticos entre sí, con un R cuadrado cercano a 0,23. Eso nos dice que la panelización de Rich casi no cambió nada, sobre todo que hay relaciones no lineales en los datos que un modelo lineal simplemente no puede capturar y que Random Forest sí logra aprovechar. Para entender qué variables usa más el modelo, extrajimos el atributo Feature Importance de Random Forest y lo graficamos en un gráfico de barras horizontales ordenados de mayor a menor importancia. Acá viene un hallazgo clave del proyecto: la variable que más importante con mucha diferencia fue año o year, seguida por la profundidad en kilómetros, la longitud y latitud. A primera vista uno podría pensar que eso es un hallazgo geofísico, pero en realidad, como voy a explicar más adelante, año funciona más como una pista falsa. No mide física del sismo, sino calidad del catálogo de registros a lo largo del tiempo. Para cada una de las 5 variables más importantes dimos una interpretación. Latilon ubican el sismo dentro de la geometría de placas tectónicas como el cinturón de fuego del Pacífico. Profundidad en kilómetros distingue sismos superficiales de sismos muy profundos que tienen mecanismos de ruptura distintos, y las variables Mont-Sin y Mont-Cos, que son la codificación cíclica del mes, tuvieron importancia casi nula, lo cual es coherente porque no hay ninguna razón física para que la magnitud de un sismo dependa del mes del año. Y cerramos esta parte 6 con las limitaciones. La principal es que el R cuadrado es moderado, cercano al 0,40. Es decir, el modelo explica menos del 40% de la varianza de magnitud. Nos falta variables geológicas realmente causales, como el tipo de falla o la acumulación de estrés tectónico. También mencionamos el sesgo histórico de que los registros antiguos, y algo muy importante para cualquier aplicación real, coordenadas y profundidad, solo se conocen después de que el sismo ya ocurrió. Así que este modelo no sirve para predicción en tiempo real ni para alerta temprana. Acá podemos ver la conclusión a las que llegamos. Y la parte 7. Pasamos a la parte 7, donde diagnosticamos en detalle los errores del mejor modelo, el Random Forest. Primero armamos un data frame de comparación con la magnitud real, la magnitud predicha, el error, que definimos como predicho menos real, y el error absoluto. También identificamos los 10 casos con mayor error absoluto y analizamos si el error cambia según rango de magnitud real. Aquí se pueden ver el top 10 de casos con mayor error absoluto. Con eso hicimos el primer gráfico, predicción versus valor real, con una línea diagonal punteada que representa la predicción perfecta, y el color de cada punto indica qué tan grande fue el error. Lo que se ve es que los puntos se agrupan razonablemente bien alrededor de la diagonal.
pero la nube se comprime hacia el centro de la distribución entre las magnitudes 4,8 y 5,3. Aproximadamente eso es un patrón clásico llamado regresión hacia la media, en el modelo que tiende a sobreestimar los sismos pequeños y subestimar los sismos grandes, porque los eventos grandes son escasos en los datos de entrenamiento. Después hicimos dos gráficos de residuos, uno de residuo versus predicción y un histograma con la distribución de los residuos. El residuo promedio estaba cerca de cero y la distribución es bastante simétrica, lo cual es buena señal. No hay un sesgo sistemático fuerte, pero si notamos un patrón más sutil. Cuando el modelo predice valores altos, tiende a subestimar, y cuando predice valores bajos, tiende a sobreestimar. Ese patrón es consistente con la regresión hacia la media que vimos en el gráfico anterior. Después hicimos un tercer gráfico, pero esta vez geográfico. Graficamos longitud y latitud coloreando cada punto según su error, en una escala del rojo al azul. No encontramos un único clúster que concentre todo el error, pero sí notamos que las subestimaciones más fuertes, el color azul intenso, tienden a aparecer en zonas de subducción de alta magnitud, como el cinturón de fuego del Pacífico. Esto nos dice que aunque lat y long, o sea latitud y longitud, no son las variables más importantes del modelo, sí aportan señal geográfica real de las coordenadas por sí solas, que las coordenadas por sí solas, no logran capturar del todo. Resumimos tres causas probables de los errores más grandes. Primero, los sismos grandes son raros, así que el modelo tiene pocos ejemplos para aprender de ellos. Segundo, coordenadas y profundidad no capturan el tipo de falla ni la energía acumulada, que son las variables físicas que realmente determinan la magnitud. Y tercero, el sesgo histórico de los registros antiguos previos a 1960 que están incompletos. También evaluamos si el modelo es suficiente bueno para el uso que propusimos de la parte 0. Definimos como criterio de éxito un MAE menor al 0,4 y el modelo lo cumple, pero dejamos claro que por el R cuadrado moderado y la subestimación sistemática de sismos grandes, este modelo debe entenderse como una herramienta de apoyo o de orientación general, no como un sistema de alerta temprana ni de evaluación de riesgo crítico. Esta es quizás la parte más importante de todo el análisis porque le da un giro a la interpretación del modelo. Como year resultó ser la variable más importante, decidimos investigar por qué. Agrupamos el dataset completo por décadas y calculamos la magnitud promedio de cada una de ellas. El resultado, la magnitud promedio cae de 6,49 en 1900 a 4,8 en 2020, con un quiebre abrupto entre 1960 y 1970, donde el número de eventos registrados se multiplica por 5,2 veces, de casi 4.900 a más de 25.500 registros. Eso no es un cambio real en la física de los sismos. Los sismos no se hicieron más chicos con el tiempo. Lo que pasó es que antes de esa expansión, la red sismográfica mundial solo se registraban los eventos más grandes. Los sismos moderados simplemente no se detectaban. Por eso el promedio histórico está sesgado hacia magnitudes altas en los años antiguos. Para cuantificar cuánto depende el modelo de este sesgo, entrenamos el random forest idéntico sin la variable year y comparamos el desempeño. El resultado fue contundente. El R cuadrado cae de 0,3998 a 0,1956, es decir, más de la mitad del poder predictivo del modelo, cerca de un 51%. Depende de este artefacto
de cobertura del catálogo y no es de variables geofísicas reales, es el otro 49% si corresponde a señal geográfica genuina. Eso no invalida el modelo, pero sí cambia cómo hay que interpretarlo. El año no es la relación causal con la magnitud del sismo, es un proxy de la calidad de cobertura instrumental del catálogo en cada época. Cualquier uso de este modelo fuera del rango histórico en que fue entrenado tiene que considerar esta limitación como algo central, no como un detalle secundario. Para cerrar, resumo el proyecto completo. El mejor modelo fue el Random Forest con 300 árboles y profundidad máxima de 10, elegido por tener el mejor RMSE 0,3915 y el mayor R cuadrado 0,3998 de los 4 modelos comparados. Frente al modelo base, representa una mejora del 22,5% en RMSE y también cumple el criterio de éxito de MAE menor a 0,4 que definimos al principio del proyecto. Las variables más relevantes fueron año, con el matiz de sesgo que ya expliqué, seguida de profundidad en kilómetros, longitud y latitud. Entre las limitaciones, un R cuadrado moderado, que explica menos del 40% de la varianza, la subestimación sistemática de los sismos grandes por regresión hacia la media, y la ausencia de variables geológicas causales, como el tipo de falla o el estrés tectónico acumulado. Por eso nuestra recomendación final es usar este modelo como una herramienta exploratoria para tener una estimación general de magnitud según zona y profundidad, pero no para alerta temprana ni para decisiones de riesgo críticos, justamente porque subestima los eventos más severos, que son los que más importan en este tipo de decisiones. Eso fue todo por nuestra parte, gracias por ver el video.